Vamos a empezar con Katia Parañós. Ella viene de la Universidad Federal de Uberlândia y su ponencia titula Dictadura militar, canciones y sonidos en Brasil después de 1964. Recuerden, por favor, que son 15 minutos para poder tener tiempo de preguntas. Gracias. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou ler um texto mais devagar, para não ter, né, falando em português, e para não ter, ser mais fácil. Então, vamos lá. No Brasil, pós-golpe militar de 1964... ok. No Brasil, pós-golpe militar de 1964, o ambiente de tensão instaurado acirrou antagonismos de toda a ordem que se espraiaram pelos campos sociais, políticos e culturais. O teatro se destaca nesse contexto por se organizar em posição de luta contra o regime. Na época, o grupo de artistas que esteve ligado ao Centro Popular de Cultura, o CPC, da União Nacional dos Estudantes, UNE, reuniu-se com o intuito de criar um foco de resistência e protesto contra aquela situação. Foi então produzido o espetáculo Opinião, com Zequete, João do Vale e Nara Leão, depois substituída por Maria Bethânia, cabendo a encenação a Augusto Boal e a direção musical de Dori Caymmi. O espetáculo show, apresentado no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1964, no Teatro Super Shopping Center, marcou o nascimento do grupo e do espaço teatral que veio a se chamar Opinião. Os integrantes do núcleo permanente eram Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, Paulo Pontes, Armando Costa, João das Neves, Ferreira Goulart, Tereza Aragão, Denói de Oliveira e Pichinplá. O show, criação de Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes e Armando Costa, uma referência no teatro brasileiro contemporâneo, foi organizado no famoso Zicartola, restaurante do sambista e compositor Cartola e da sua companheira Zica, onde ocorreram reuniões de músicos, artistas, estudantes, dramaturgos e intelectuais. Foi esse o ambiente catalisador da união de interesses de experientes dramaturgos e músicos com diferentes estilos e atuações no campo cultural, que resultou num roteiro inédito, um espetáculo musical que continha testemunhos, música popular, participação do público, apresentação de dados e referências históricas, estatísticas. Enfim, um mosaico de canções funcionais, utilizando uma expressão de Eric Hobsbawm, e de tradições culturais. O grupo privilegiou desde a estreia a forma do teatro de revista numa mescla de apropriações e ressignificações do popular e do nacional, abrindo igualmente espaço para apresentações com compositores de escolas de samba cariocas. Podemos afirmar que o espetáculo não só focalizava, como mistificava novos lugares de memória, o morro e o sertão. Por meio da música, as interpretações e discussões a respeito dessas realidades fluíam no espetáculo, alternadas por depoimentos dos atores que compartilhavam fora do palco as mesmas dificuldades cantadas por eles, como nos casos de João do Vale, um nordestino retirante, Zequete, um morador de uma favela carioca, Nara Leão, conhecida como a musa da bossa nova, que personalizava a classe média, assumia uma postura de engajamento e se posicionava de forma ativa e questionadora da realidade brasileira. E eles se apresentavam assim, falando seus próprios nomes e o que interessavam a eles. Esse movimento de aproximação das diferenças num palco de teatro foi conduzido no intuito de estabelecer uma identificação entre os atores e o público. Mas não só a união de música e teatro tornou a Opinião uma referência.
Sua relevância histórica se evidenciou, entre muitos motivos, graças ao momento no qual foi gerado. A estreia do show ocorreu quando o golpe militar ainda não completara 1 ano de vida e é tida como a primeira grande expressão artística de protesto contra o regime. A respeito disso, comenta Augusto Boal, aspas, eu queria que escutassem não apenas a música, mas a ideia que se vestia de música. Opinião não seria um show a mais, seria o primeiro show de uma nova fase. Show contra a ditadura, show teatro, grito, explosão, protesto, música só não bastava, música ideia, explosão, grito, protesto, música, ideia, combate. Eu buscava a música corpo, cabeça, coração, falando do momento, do instante. Fecha aspas. Também chama atenção a configuração geral do espetáculo, que em forma de arena não dispunha de cenários, somente de um tablado onde os 3 atores encarnavam situações corriqueiras daquele período, como a perseguição aos comunistas, a trágica vida dos nordestinos e a batalha pela ascensão social dos que viviam nas favelas cariocas. Tudo isso, acrescente-se, regado à música, que visava alfinetar a consciência do público. O repertório, embora fosse assinado por compositores de estilos diversificados, percorria uma linha homogênea de contextos regionais, concedendo-se amplo destaque a gêneros musicais como o baião e o samba. As canções cantadas, por sinal, várias delas marcaram os anos 1960, a ponto de frequentarem, inclusive, a parada de sucesso, exprimiam uma fala alternativa e ilustrativa no musical. Em Borandá, Dia do Lobo, Nara Leão fazia ressoar com a sua voz melancólica a tristeza dos retirantes, que, impelidos pela seca, eram obrigados a abandonar a zona rural nordestina. Vamos embora, que a chuva não chegou. Borandá, que a terra já secou. Rezei tanta oração, deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não me ouve, não. É Borandá, vou-me embora, vou chorando. Em Carcará, a composição mais emblemática do negro maranhense João do Vale, em parceria com Zé Cândido, Maria Bethânia, desfiava, substituindo Nara Leão, Maria Bethânia desfiava a história dessa ave sertaneja, apelando para metáforas sobre valentia e coragem. Nessa canção, era possível perceber a relação que se estabelecia entre o Carcará, a ave, e a ditadura militar, que investia com toda a fúria contra os que a ela se opunham. Que não morre porque, com seu bico volteado que nem um gavião, pega, mata e come. Vou colocar um trechinho. Carcará, pega, mata e come. Carcará, lá no sertão. É um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando. Carcará, vai fazer sua raça. Carcará, come Zé cobra queimada. Quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim passa fome, os burrecos
Vários outros exemplos poderiam ser aqui destacados, como Favelado, canção de Zequete, onde se apresenta a canção do nordestino, ou a questão da terra em Missa Agrária, de Gianfrancesco Guarnieri e Carlos Lyra, ou a esperança em um futuro, na música Voz do Morro, de Zequete, ou em Quarta-feira de Cinzas, de Vinícius de Moraes e Carlos Lyra. Incluir o marginalizado na cena teatral brasileira não foi um mérito exclusivo do show. Basta lembrar de Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Contudo, o formato musical e o roteiro não cronológico diferenciado do show que esses elementos propiciavam entre palco e plateia, davam uma dimensão diferenciada. Como decorrência de toda a sua concepção, o show Opinião se calcava no pressuposto de que a representação da realidade se alinha com a perspectiva de teatro-verdade e implica a criação de um ambiente de comunhão e igualdade entre todas as partes envolvidas no espetáculo, sobretudo o público, como se todos tivessem um denominador comum, estariam unidos por pertencerem de maneira inescapável à mesma realidade. Um exemplo disso era a utilização da música regional, tão presente na constituição do show Opinião. O conteúdo dessas representações transita entre o público e o privado, mostrando as mazelas da vida individual do trabalhador e do ambiente ao seu redor. Uma vez identificada essa fagulha de inconformismo, o público do teatro, ali diante do palco, tem a oportunidade de retornar à posse de si mesmo, de reencontrar o próprio nome, eu sou, de situar-se no plano social. Logo, por meio desse acontecimento cênico, visualiza-se um leque de possibilidades dado pelas representações culturais. O teatro, portanto, passa a se caracterizar não somente como um meio de encenação da realidade na qual se encontra, mas também como divulgador de lugares e sentidos político-culturais. Destaco aqui outro trecho de uma música do espetáculo que, em especial, empolgava a plateia que superlotava o teatro naquelas noites sombrias. Em Opinião, trecho da canção, Zequete cantava: podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. O sentimento de transformação política está presente em todo o corpo da peça. Suas origens musicais, o passado dos integrantes no cenário de oposição e intervenção política, bem como as particularidades dos atores estreantes, tornam-se intrigantes peças de um complexo quebra-cabeças que faz desse espetáculo uma importante referência na trajetória engajada do teatro brasileiro. Para Dias Gomes, a plateia que ia assistir o show Opinião saía com a sensação de ter participado de um ato contra o governo. Encerrando, examinar esses musicais equivale a revisitar, de certa forma, o momento vivido no Brasil, que essas peças denunciam e subvertem, enquanto nos possibilitam uma aproximação com estilos narrativos diferenciados de representação do poder institucionalizado. Nessa esteira, entendo que o discurso musical atinge o espectador não só pela sonoridade, mas igualmente pela sua capacidade de sugerir imagens e de inventar espaços e lugares ao criar figurações cênico-dramáticas. Debruçar sobre temáticas que envolvam a ditadura militar é vasculhar um campo de representações que contém expressões de perseverança surgidas nesse período. Mergulhada nesse contexto, uma parcela significativa de artistas se posicionou imediatamente contra o golpe e iniciou um levante cultural no combate às medidas do governo
no qual o teatro e a música tiveram um papel determinante. O clima, lembremos, o clima na plateia, ensopada de suor e envolvida pelas paredes de concreto do teatro, era de catarse e de sublimação. Vivia-se a sensação de uma vitória que tinha sido impossível lá fora. Recordo aqui Ferreira Goulart. Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Graças. Continuamos ahora con Darío Tejeda, del Instituto de Estudios Caribeños. Su ponencia se titula Audiencias autoritarias, música y políticas identitarias en Latinoamérica. Bien, me da mucha alegría que en este espacio he podido conocer a algunas personas que hace tiempo había leído sus textos, pero no había podido conocerlo personalmente. Quiero mencionar particularmente a Gerald Borrás, que está aquí, que su texto sobre música, sociedades y relaciones de poder me ha servido mucho para estos estudios. Debo decir que este concepto de las audiencias autoritarias es algo que una conceptualización que estoy proponiendo a partir de un hallazgo con la investigación para este libro, una investigación que empecé en 2013, pero el libro apareció apenas hace un mes y pico, y que yo he sintetizado en ese título de La crueldad sonora, un título que viene de Clément Rosset, que es un filósofo francés, y que trata sobre la relación de la música y el poder. En realidad, con este concepto de una historia sonora, de una dictadura en particular. Tuve que envolverme con muchos estudios de muchas dictaduras para poder tener una conceptualización y arrojar una metodología de estudio de esa relación de la música y el poder en contextos autoritarios. De eso se trata este concepto de cómo se conecta la escucha con el poder autoritario y con los movimientos autoritarios en general. El objetivo de esta investigación, de esta presentación en este caso, es poder evidenciar con algunos ejemplos la manera en que sociedades latinoamericanas contemporáneas operan con segmentos de audiencias, de escuchas, que tienen una relación íntima a través de la música con los sistemas y movimientos autoritarios. Un breve resumen teórico del tema me lleva a plantear, los que conocen Adorno saben que la teoría crítica de Adorno parte de la idea, o supone la idea, de un escucha pasivo que termina enajenado por la industria. Pero los estudiosos de las audiencias activas han podido evidenciar que no se trata solo de un objeto, sino que se trata de un sujeto social que también transforma la música. Y esa transformación puede implicar incluso la contraposición al sistema de poderes dominantes. Es decir, puede generar unas sonoridades de resistencia, sonidos de resistencia, un activismo sonoro en oposición a la hegemonía o al sistema dominante. Bueno, pero en este contexto yo encontré dos polos que todos conocemos en la teoría de la comunicación, que es el campo de la emisión y de la recepción. Yo estudié la emisión. De hecho, en este estudio encontré, por ejemplo, estudiando la dictadura de Trujillo, y claro, sabrán que Trujillo también es una ciudad peruana, pero yo estoy hablando del dictador Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana, que a lo largo de su régimen registré 462 composiciones de música del poder. Y además encontré que el principal emporio mediático del régimen en apenas 18 años había realizado 442 contrataciones de orquestas, artistas, etcétera, para los grandes festivales del poder. Entonces, cuando estudio el campo de los músicos, veo la adherencia masiva, mayoritaria de los músicos
al poder autoritario de Trujillo. Y me traslado entonces al campo de la emisión, el receptor, la escucha. ¿Cuál es el impacto de toda esa producción musical del poder, mucha de ella música de Estado, en la audiencia, en los escuchas? Y encuentro también una fuerte adhesión, una masificación del autoritarismo trujillista en amplios segmentos sociales. Eso me obligó a estudiar el fenómeno de la política económica del poder, porque en una sociedad mayoritariamente rural, con una economía predominantemente agraria, observé que el régimen puso énfasis en una política agraria íntimamente vinculada a la política musical. Por esa razón vamos a encontrar que el régimen de Trujillo adopta el merengue, que era una música campesina, y la instala como música de Estado, hasta el punto que durante su régimen, que fue bastante largo, más de 31 años, el merengue se convierte en el emblema sonoro de la nación dominicana, que no lo era. Sin embargo, hay diferencias con este tipo de políticas identitarias a nivel de música de los regímenes. Por ejemplo, en Chile, Pinochet declaró oficialmente la cueca como música nacional. Trujillo no llegó a declararla, sin embargo, la estableció en la práctica como música de Estado y como emblema nacional. En otros sitios la cosa es más variada, no hay la adscripción del régimen a un género musical en específico, pero sin embargo hay un común denominador en los regímenes autoritarios, y es el establecimiento de así como Darwin tiene el modelo de selección natural, estos regímenes autoritarios tienen también un régimen de selección musical, mediante el cual unas músicas son legítimas, son aceptadas, y otras son excluidas. Tenía un ejemplo que no me pudo abrir el link que teníamos aquí para presentar, por ejemplo, la amplia lista de censura de la dictadura en Argentina. No me pudo abrir, pero creo que todos conocemos que las listas negras existen en prácticamente todas las dictaduras. Pero sin embargo, mientras unas músicas suelen estar sobreexpuestas, tener una sobreexposición, hay otras que están prácticamente tienen una subexposición, cuando no sea que sufren el ocultamiento de las políticas del régimen. Eso me conduce a otro concepto, que es el de las políticas musicales del poder. Porque así como menciono que durante la dictadura de Trujillo hay la promoción de festivales con amplia contratación de agrupaciones y orquestas nacionales y extranjeras para esos festivales masivos, así como menciono también que hubo una amplia composición de música de Estado a favor del poder, con un amplio cancionero trujillista, como yo lo denomino, también hay que entender que en el lado opuesto se genera como contraposición un amplio repertorio de música de resistencia. Lo que pasa es que en este estudio yo encontré que debo escapar de esa polaridad maniquea entre dominación y resistencia, porque encontré que posiblemente la franja más amplia y más consistente y persistente a través del tiempo es una franja que no corresponde a ninguno de los dos polos, ni a la dominación ni a la resistencia. Pero no quiero referirme a eso. Aquí me voy a concentrar en lo que sigue hasta terminar estos minutos, en el campo de la escucha, que es el campo de la recepción. Y entonces traje un ejemplo que me gustaría que podamos discutirlo, porque tiene mucho que ver con Perú. Tomé un jingle que constituye el canto de batalla del fujimorismo. Creo que lo constituye hasta hoy, ¿no? Los regímenes autoritarios suelen tener su propia banda sonora. Trujillo tenía el merengue y un amplio cancionero que además incluía otros géneros, pero el merengue básicamente, como su banda sonora. En el caso del fujimorismo, creo que su banda sonora se expresa en este ejemplo musical que voy a poner, que yo creo que todos conocen, pero voy a poner un segmento de todas maneras para precisar 2 o 3 cosas que creo que son interesantes.
el ritmo del chino. Ese es el ritmo que a todos encanta. El ritmo del chino ya está en la costa, ya llegó a la sierra, también en la selva. El ritmo del chino y se baila así y se mueve así. El ritmo del chino es el de Perú 2000. Bueno, eso fue para el 2000, correcto. Creo que todavía se sigue usando, ¿es así? Se sigue usando los herederos del fujimorismo, ¿no? Bueno, en fin, este es un jingle de poco tiempo, pero que sirvió para varias cosas, como toda la música que sirve como banda sonora de los regímenes autoritarios, tiene las funciones, en primer lugar, de movilizar las audiencias a favor del régimen o del movimiento o de la fuerza autoritaria. Esa movilización sirve a su vez como ancla emocional de esas audiencias a favor del régimen para la permanencia, si está en el poder, pero si no es un régimen vigente, para luchar por instalarse, por alcanzar el poder y mantener un predominio en la sociedad a lo largo del régimen. Esto es importante porque hay un aspecto que a veces no lo tomamos en cuenta con los regímenes autoritarios, y es el tema de la educación sentimental y el impacto que tiene en amplios segmentos de la sociedad. Una de las cosas que yo me cuestioné con el régimen de Trujillo, pero me lo cuestioné también con el de Pinochet, me lo cuestioné también con el régimen militar en Brasil, en Haití, etcétera, es en qué se basa la adherencia de un segmento importante de la población a estos regímenes. ¿Y qué vinculación tiene o qué papel juega la música en la consolidación de estos regímenes? Resulta que la música es un dispositivo, diría Foucault, es un dispositivo que ejerce lo que Althusser llamaba como los aparatos ideológicos, él llamaba del Estado. Yo prefiero hablar del poder en general, que no se reduce al Estado, porque hay muchos mecanismos de los regímenes autoritarios que funcionan por fuera del Estado. Y en el caso de Trujillo y en el caso de otras dictaduras también funcionan desde la sociedad civil. Y entonces las políticas musicales hacen una conexión entre esas audiencias y el poder. Voy a poner por caso expresiones que tienen cierto nivel de relieve en las dictaduras, las marchas. Y para las marchas, las bandas de música militares. El tema de los himnos nacionales que se estaba discutiendo en la mesa anterior. Generalmente los regímenes autoritarios son aficionados al tema de los himnos nacionales. ¿Por qué? Porque permite una conexión con el nacionalismo. Y quiero diferenciar entre nacionalismo y patriotismo, porque no se trata de patriotismo. El patriotismo es un sentimiento. Es muy diferente al nacionalismo, que es una ideología. Entonces, mientras el patriotismo conmueve el ámbito de la emoción, el nacionalismo pertenece al ámbito de la racionalidad, de la razón. Y entonces me encontré, por ejemplo, que el Trujillato en la República Dominicana, en ese régimen cristalizó el ideal, la aspiración, el sueño de la escuela musical, del nacionalismo musical dominicano. En otros países habría que ver la relación del nacionalismo musical con estos regímenes, pero regularmente los himnos son relevantes por eso, porque pueden movilizar sentimentalmente a la población alrededor no del patriotismo, del nacionalismo como ideología. Ahora bien, me he referido al tema de que estas audiencias o estos segmentos de escucha se adhieren al poder. ¿De qué manera? Por un lado, notamos su asunción de discursos como el discurso del orden, la seguridad, la paz,
la civilización, la modernización y otros recursos, otras ideas claves. Sin embargo, lo más importante en la relación de las dictaduras o de los regímenes autoritarios en general con el campo musical son las prácticas. Y en este campo de las prácticas voy a ponerle algunos ejemplos de cómo el imaginario sonoro, o mejor dicho, cómo el imaginario autoritario, estas audiencias la conectan con el imaginario sonoro. Lo tengo a través de, sí, algunas frases. El segundo no lo descargué. Bueno, hay una serie de frases que utilizan los internautas que escuchan el ritmo del chino, donde hablan de el mejor presidente del Perú, el que acabó con el terrorismo, el que por tanto trajo la paz, el que acabó con la inflación y por tanto trajo el progreso, la ideología del progreso, el héroe. Y entonces aquí viene un elemento de mesianismo que está casi siempre presente en estas dictaduras. El último ejemplo que quiero ponerles, ya que he mencionado el caso de Trujillo, es este, que es una canción que glorifica, y eso hacen las audiencias autoritarias, glorificar a sus líderes, a sus ideas y a sus proyectos. Era gloriosa, vive mi país. En toda forma el pueblo se siente feliz. Murmura el jiguayí, el cocotero allá, la gloria inmensa que se tiene aquí. Como no me queda más tiempo, lo dejo ahí solamente concluyendo con esta frase. Veamos el campo musical como un campo de batalla, un campo de disputa en el que la escucha no solamente puede servir para resistir el poder, también puede servir para apoyarlo, para sostenerlo, sirviéndolo como un ancla emocional, a través de sirviéndole como banda sonora. Gracias. Gracias. Ahora seguimos con Valeria Chávez Roncal de la Northwestern University. Ella nos trae una ponencia titulada Política, Musical Persona y Ciudadanía, la cumbia peruana de Alan García Pérez. Listo, muchas gracias a todos. En las últimas décadas del siglo XX, los ciudadanos peruanos pasaron una serie de crisis sociales y económicas. La hiperinflación, la época de la lucha armada, corrupción y muchas más. Estos problemas generaron una gran desconfianza hacia los políticos y las instituciones del Estado, donde la imagen de un político tradicional era casi sinónimo con la corrupción. En este contexto surge lo que el investigador Felipe Cala-Buendía denomina la política del espectáculo. Este fenómeno describe cómo las figuras políticas empiezan a usar estrategias mediáticas, como el sensacionalismo, la televisión, la música popular, para acercarse a un público popular. El ejemplo más conocido en el contexto peruano de este fenómeno es Alberto Fujimori, como acabamos de escuchar, quien utilizó la prensa chicha y la tecnocumbia para construir una imagen de cercanía a la gente. Pero él no fue el primero ni el último de aprovechar de este espectáculo político. El día de hoy me voy a enfocar en el expresidente Alan García Pérez, del partido APRA, o Alianza Popular Revolucionaria Americana. Analizaré cómo Alan García utilizó la chicha y la cumbia en sus dos campañas y gobiernos para construir una persona musical y política, y cómo vinculó la cultura popular dentro de sus discursos sobre la ciudadanía peruana. Listo. Alan García asumió la presidencia por primera vez en 1985, con solo 35 años de edad. El joven aprista ganó el apoyo del público popular por su capacidad con oratoria, políticas antiimperialistas y por sus promesas de atender a las comunidades marginalizadas.
Algunos politólogos, como John Crabtree, le consideran el último político populista tradicional, definiendo el populismo como la polarización entre el populus, o el pueblo, y otras clases élites extranjeras o nacionales. Para acercarse al pueblo popular, en el contexto limeño de los 80s, Alan García utilizó la música chicha. La chicha peruana es un género musical que combina características de la música andina con la cumbia colombiana dentro de una instrumentación de rock. La chicha también era un género muy emblemático del boom migratorio desde la Sierra Central hacia Lima durante el siglo XX, cuyas letras describen las luchas y esperanzas de los migrantes en la capital, según los trabajos de Raúl Romero, Jesús Cosamalón y Arturo Quispe Lázaro. En los 80s, la chicha tenía un público muy definido. Era un género musical principalmente creado y consumido por comunidades de migrantes viviendo en las periferias de Lima. Estas zonas y comunidades han sido históricamente marginalizadas y excluidas de las políticas limeñas, pero igual tenían mucho poder votante y los políticos sabían eso. Para acercarse a este público, entonces, el equipo de Alan García coordinó la composición y grabación de un jingle por la agrupación Chicha Grupo Alegría. El eslogan de su campaña, "Mi compromiso es con todos los peruanos", se realizó musicalmente con las emblemáticas guitarras eléctricas con distorsión, sintetizadores, un ritmo movido y letras honrando a Alan como un candidato confiable. Escuchemos un poco. Alan García, el compromiso es con todos los peruanos. ¡Ey! Alan García Pérez, tú eres mi esperanza, el Perú te necesita. El país entero te aclama, compañero, por honrado y valiente. Alan García Pérez, presidente del Perú. Alan García Pérez y el gran Víctor Raúl. Alan García Pérez, presidente del Perú. Alan García Pérez y el gran Víctor Raúl. La letra aquí es muy importante. Escuchar al líder del grupo, que se llama Alin, cantar "Tú eres la esperanza" y exclamar "La democracia comienza con los pobres" es muy efectivo. La chicha era un género con el que las comunidades más vulnerables de Lima se podrían sentir identificadas, y escuchar a un grupo de chicha afirmar su apoyo a este candidato era un mensaje afectivo y poderoso. Y este mensaje, combinado con otros factores, llegó a su público objetivo. Aquí les muestro una declaración de apoyo para Alan García publicada en el diario Ojo en el 85, escrito por representantes de urbanizaciones y distritos de las periferias de Lima. Declaramos apoyar la candidatura del doctor Alan García Pérez por su compromiso con los más pobres del Perú y con el desarrollo de los pueblos jóvenes y urbanizaciones populares. Alan García continuó usando la chicha para promover sus políticas durante su primer gobierno, particularmente con los Chapis, que es un grupo emblemático de la chicha peruana. La frecuencia de estas colaboraciones músico-políticas se puede observar a través de los comentarios por otros artistas musicales. Aquí les muestro un ejemplo. Por ejemplo, vemos esta entrevista de la cantautora de música criolla y andina Alisa Maguiña, que está publicada en la revista Amauta. Ella comenta: "Los chapis me parecen atroces. No es que esté contra de la chicha, sino veo que ese chapulín", quien es el cantante de los chapis, es utilizado por Alan García. Estos ejemplos demuestran cómo la chicha peruana formó parte del musical persona del expresidente, un concepto desarrollado por Philip Osander y definido por Julio Mendívil como la forma performativa en que los músicos construyen su subjetividad artística para brindar autenticidad y cautivar a su público. Sin embargo, este primer gobierno concluyó con crisis como la hiperinflación y la época de la lucha armada y otras cosas. Sin embargo, García volvió a postular a la presidencia en el 2001 y en el 2006, cuando ganó y empezó su segundo mandato. Claramente el país se encontraba en un contexto muy distinto en el 2006. En la sombra del fujimorismo, García ya no contó con el apoyo popular que tenía antes, y la desconfianza en los políticos y el Estado llegó a un nivel impredecible. Nos encontramos en plena política de espectáculo, y los medios masivos de la comunicación, como la radio, la televisión, la cultura de la farándula y la celebridad, tenían una influencia inmensa. Según los politólogos Benjamin Moffitt y Pierre Rossi, los medios masivos de comunicación forman parte del escenario político contemporáneo. En este escenario, lo performativo, que incluye gestos simbólicos, rituales y comportamientos públicos, tiene mucha influencia.
Entonces, ¿cómo fue que Alan García adaptó su imagen y estilo político en estos escenarios para acercarse al público popular en su segunda campaña de gobierno? La música y baile formaron gran parte de esta imagen política, tanto que se documentaron frecuentemente en sus reportes de sus mítines. Mientras la cobertura de otros candidatos como Lourdes Flores y Ollanta Humala se enfocaban en sus discursos y sus promesas políticas, la cobertura de los mítines de Alan se enfocaban en la música, el baile y la cerveza. Por ejemplo, aquí tenemos un reporte de un mítin que se realizó el 29 de marzo de 2006. Bebió su infaltable vaso de cerveza, bailó debajo del estrado e incluso caminó algunas cuadras de la conocida Cachina en La Victoria, que es una zona donde venden cosas de segundas y a veces cosas que fueron robadas. Otro ejemplo tenemos ahí de un mitin en Juliaca, que describe cómo, pese a la seriedad de su saco negro, se colgó un collar de flores, cantó el himno nacional, se tomó un vaso de cerveza y le habló a la multitud sin cuchillos retóricos ni grandilocuencias. Y otra vez, en un resumen de campaña publicado días antes de la elección, ahí decimos: Alan García no cumplió su objetivo de los 500 mítines en la primera vuelta, pero en todos hubo bailes y ese vaso de cerveza. Estos detalles recurrentes demuestran la peculiaridad de su comportamiento. Se destacan porque no son convencionales para un candidato presidencial en plena campaña. Otra vez, estos gestos fueron estrategias para acercarse a un supuesto público popular, a romper la fachada del político tradicional para dar el mensaje que Alan García era una persona regular, que bailaba, cantaba y tomaba como ustedes. Este nuevo musical persona de Alan García, consecuentemente, cuadra con los elementos de populismo performativo, según Moffitt y Ostig. Ellos consideran el populismo performativo como un estilo político que puede ser utilizado sin necesidad que el contenido político sea netamente populista, y lo define como los repertorios de performances realizados y mediados simbólicamente hacia un público que son utilizados para crear y navegar las dinámicas del poder que configuran el mundo político. Estos performances son estrategias para acercarse al público popular y para separar a Alan de la imagen de político tradicional, según un comportamiento no convencional, como tomar cerveza y bailar en un evento supuestamente serio, como un meeting. Pero entonces, ¿cuál fue el tipo de música popular que bailó el presidente? El segundo gobierno de Alan García coincide con una época denominada por músicos, productores y periodistas como el boom de la cumbia peruana. Este boom se asocia con la cumbia norteña peruana, ejemplificado por grupos como Agua Marina, Armonía 10, Hermanos Yaipen, Grupo 5 y varios otros que provenían del norte del país, particularmente de Piura y Chiclayo. La popularidad de la cumbia norteña en Lima se debe en gran parte de estos medios masivos, como la televisión y la radio, que fueron los emisores principales de este género, con programas de farándula y talk shows como Magali TV y La Movida de los Sábados. Aunque era música de moda, la cumbia todavía sufría de estigmatización y tabú, similar a la chicha en los 80s. Y solamente ciertos artistas y estilos de cumbia fueron aceptados en espacios de clase alta y formalidad. Entonces, escuchar cumbia no era tan mal visto como antes, pero todavía cargaba esta reputación de mal comportamiento. Por esa razón, la cumbia sirvió como el fondo sonoro de los shows y diversiones mediáticas de Alan García durante su segundo gobierno, una época donde el sensacionalismo mediático consolidó la política con la farándula. Un gran ejemplo de esa tendencia fue el Teletón del 2008, realizado en la Plaza Mayor de Lima. Este evento profundo se realiza anualmente, pero jamás había sido organizado con tanto apoyo de un presidente. Aspectos sobre la farándula dominaban el interés en la cobertura mediática antes del evento, como qué orquesta va a tocar, qué celebridades van a estar ahí. Y un momento particularmente mediático fue el baile del presidente con la Miss Perú, Viviana Rivas Platas, al tema A llorar otra parte, interpretado por los hermanos Yaipen. Aquí vemos un poquito. Destrozando mi vida, que al irte me vaya corriendo a pedirte a Dios que te bendiga. No podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí. Este es un ejemplo claro del tipo de persona musical y político que el expresidente logró construir. Es un personaje divertido, fuera de lo formal, que gozaba de la música cotidiana como cualquier otro. Entre bailes y cantos, Alan García también tomó la oportunidad de mandar saludos y realizar discursos en este evento. Él agradeció a los artistas y declaró que gracias a su participación, los artistas han convertido el Palacio de Gobierno en la casa del pueblo para todos los peruanos. Esos espectáculos demuestran cómo la música popular, especialmente la cumbia, vinculaba a la ciudadanía popular con el mundo político.
Otro espectáculo ocurrió en la fiesta de Año Nuevo del 2010 en el Palacio de Gobierno. Un momento clave fue cuando Alan García se subió al escenario a bailar la culebrítica con el Grupo 5, un tema conocido con una coreografía semisensual. Aquí vemos un poquito. No todo, no te preocupes. Yo lo corté. Cierra los ojos. Su orden. Todavía no está cansado. Seguimos, Carlita, ¿te cansaste? No creo. Está con su hija también. Seguimos, vamos a bailar. Y lo mueve para aquí y lo mueve para allá. Así. ¡Ey! ¡Ey! Por aquí. Comenzamos por aquí. Comenzamos por allá. Comenzamos por allá. Llegó la culebrítica. Redobla Pedro. Aparte de ser un poco escandaloso, este acto de subirse al escenario para bailar las cumbias de moda era una manera de participar en las diversiones cotidianas. Aunque mucha gente descarta estos momentos como tonterías o puro show, este show también era un espectáculo simbólico para comunicar al público. Yo también escucho la música que ustedes escuchan. Gozar de la música popular en un escenario tan público es una manera de intentar acercarse a lo que Moffitt denomina el espíritu popular, una característica clave del populismo performativo. Sin embargo, la cumbia no era pura fiesta. Uno de los recuerdos más trágicos de la música popular peruana fue el accidente del Grupo Néctar que ocurrió en el 2007. Un último adiós se realizó en el Coloso de Hacho el 9 de julio y fue asistido por más de 3.000 fans. Y Alan García también asistió a este evento. García condecoró a Johnny Orozco, el líder de la agrupación, con el Orden de Mérito por Servicios Distinguidos, la segunda condecoración más importante del país. García declaró: la nación rinde homenaje al Grupo Néctar y a sus integrantes, a la expresión popular que ellos significaron y a la creatividad artística y espiritual que trajo a tantos peruanos alegría, identidad y satisfacción. Y también reconoció el grupo como una banda que demostró creatividad popular, fuerza espiritual y que también es expresión de este Perú nuevo. En palabras claras, el expresidente reconoce cómo la cumbia del Grupo Néctar fue una marca sonora de la identidad popular peruana. Los cantos y los bailes del expresidente son varios y no se limitan a la cumbia. Sin embargo, la cumbia sí fue una herramienta clave para la construcción de una identidad política con la que el público se podría sentir identificado, al menos a un nivel superficial. Con sus oraciones y declaraciones en sus espectáculos, Alan García intentó construir un discurso que vinculaba a la ciudadanía con este espíritu popular que él mismo intentaba ejemplificar. Sin embargo, los límites de estos shows quedaron claros, y sea que sus mensajes de igualdad, de ciudadanía, conflictuaron bastante con algunas de sus acciones, por ejemplo, el baguazo y sus declaraciones infamosas sobre los ciudadanos de segunda clase. Entonces, su apropiación de la cultura popular también se podría interpretar como una cortina de humo, un escenario que representa la imagen más favorable, como destaca Moffitt, que no siempre es coherente con sus acciones políticas. Sin embargo, este show sí continuó hasta los últimos meses de su mandato. En un resumen del gobierno publicado en El Comercio, él respondió a sus críticos: le da cólera que uno tenga una alegría natural, sin engaños, porque uno es muchacho de esquina, de toda la vida. Yo no voy a vestir una falsa majestad, ni voy a engolar la voz. ¿Para qué? Podemos interpretar a sus bailes como una distracción, un show, una estrategia calculada para apelar al público popular, reconociendo el poder electoral, pero no necesariamente brindándolos los beneficios que se deben. En cualquier caso, no se puede negar la influencia de la presencia de la cumbia dentro del espectáculo político de Alan García, tanto que el periodista de este reporte concluyó lanzando esta pregunta: lo más probable es que en las próximas elecciones los candidatos usen el baile para generar adhesiones. ¿Será el ritmo de la cumbia? Muchas gracias. Entonces, seguimos ahora sí con Laura Jordán de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y su ponencia se titula Colecciones de cassettes, recuerdos tempranos, el exilio chileno escuchado por la juventud. Buenas tardes. Bien, comienzo. En 1979, en la ciudad de Malmö, en Suecia, Marcela grabó una audiocarta para sus amigos Claudio y Lilla, que habían permanecido en Chile a pesar del golpe de Estado. La carta comienza así: hermanos míos, amigos, compatriotas, a todos, hola, hola.
Claudio, estamos muy contentos porque compramos un estéreo Sony y lo primerísimo que estamos haciendo es grabarles un disco que creo que les va a gustar mucho porque es música nuestra con traducción al sueco. Y el grupo que interpreta, yo creo que ustedes lo van a reconocer, ha sido muy, muy inteligente porque para entrar aquí en Escandinavia la única forma era hablando el idioma de aquí de la zona. Y ubicaron a esta niña, que es una maravilla, la niña, se llama Arja Saijonmaa. Fin de la cita. Marcela sigue relatando que esta cantante finlandesa, afincada en Suecia, habría aprendido las canciones de Violeta Parra en un viaje a Buenos Aires para interpretar a Theodorakis, donde alguien le habría pasado un cassette. Luego de una explicación de varios minutos, la grabación da paso a la copia del disco que incluía Inti Illimani, pista por pista en el orden de su edición original. Otro caso, un corpus de 4 cassettes perteneció a una pareja de exiliados en Suecia, Paulina Vicencio y Jorge Drexner. En ellos se conserva una muestra de su intercambio con la hermana de Jorge y cuñada de Paulina, Rosana, en Chile. En estas grabaciones, como en otras cartas sonoras, se intercalan fragmentos en que se comentan aspectos de la vida cotidiana, tanto en Chile como en el exilio, como otros en que se opina y se reflexiona sobre la situación política. También estos cassettes incluyen canciones interpretadas por miembros de la familia, como los hijos de Paulina y Jorge. Paulina comparte versiones cantadas y arregladas del cancionero latinoamericano de la nueva canción, ya que participa de un grupo folclórico en Uppsala. Una de sus hijas toca, por su parte, fragmentos de música instrumental en flauta y armónica para sus familiares en Chile. Desde allá, uno de los cassettes también registra a niños haciendo música, tal vez los primos de esta niña exiliada con sus hermanas en Suecia. Rosana piensa en lo que la tecnología les ofrece y dice: nunca te hubieras imaginado que a través de este inventito hubieras podido escuchar mi voz. Vamos a escuchar un ejemplo de un cassette enviado por Rosana a su hermano y su cuñada en Suecia. Oye, ¿qué le dirían ustedes a la Paulina? ¿Qué le dirían a la tía Pauli? ¿Ah? ¿Qué le dirías, Daniela, tú a la tía Paulina? Me traigo un regalo. ¿Que le manda salud? ¿Cuántos saludos? Harto. ¿Y cuándo? ¿Y va a venir para acá? Claro, después de un tiempo va a venir. Y si tú aprendes a escribir, ¿le vas a escribir o no? ¿Ah? Contéstame, pues. No sé. ¿No sabes? ¿Ah? ¿Qué pantera? La pantera. La pantera rosa. Y, a ver, ¿y cómo es el arroz con leche que tú sabes cantar? ¿Cristian? Soy el gatito con bota. Mi novio se fue a mi casa. Estas grabaciones, conservadas en el archivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile, forman parte de una serie de documentos que atestiguan las violaciones a los derechos humanos bajo dictadura, pero también las intensas y diversas actividades de la solidaridad, así como las nuevas condiciones de vida de quienes debieron desterrarse. Las investigaciones musicológicas que han abordado la música en el exilio chileno han puesto sobre todo atención en las actividades artísticas y militantes que desarrollaron agrupaciones musicales y solistas en distintos territorios de acogida, atendiendo a sus producciones fonográficas, sus giras, sus discursos, aportando en enfatizar en la naturaleza transnacional de muchas de sus acciones. También se ha señalado la importancia de la circulación de repertorios, personas, instrumentos entre dentro y fuera de Chile, atenuando una imagen que injustamente proyectaba hasta hace poco al exilio como un apéndice de las vivencias de resistencia al interior del país. En ese sentido, como he abordado en trabajos previos, la tecnología del cassette, el tipo de grabación corriente entre la segunda mitad de la década del 70 hasta entrados los 90, sirvió para materializar intercambios cruciales para por lo menos editar en Chile lo que estaban creando los exiliados en otros lugares, difundir internacionalmente canciones, registros en vivo y relatos de lo que estaba ocurriendo dentro. El ejemplo con el que abro esta presentación da cuenta, en primer lugar, del papel que toman las audiencias en la circulación informal de grabaciones extranjeras.
Pero no se trata solamente de hacer llegar la música, sino de comunicar, de hacer sentir cómo es la vida cotidiana en el destierro y tal vez escuchar imaginariamente con el otro, con el destinatario de la audiocarta o carta sonora, esas canciones que se están compartiendo. Lo que estas cartas sonoras posibilitan, además de visibilizar la circulación fragmentaria de canciones regrabadas desde discos o desde la radio, es aproximarse a la práctica aficionada de la música por parte de quienes se ubican en oposición a la dictadura. En ese sentido, la grabación casera, masificada por la tecnología del cassette, abre una vía de entrada a las prácticas a menudo pensadas como menores de la música, lo que parece especialmente sugerente en el caso de sujetos subalternizados como niños y niñas. En estos minutos que tengo, compartiré un trabajo de investigación que está en curso, que interroga la historia del exilio, enfocándose en la experiencia de niños y niñas, esto a través de sus prácticas con músicas y sonidos grabados en cassettes. Este cruce tiene como intención explorar la presencia de la tecnología de grabación en las infancias del exilio, indagando en sus recuerdos y sentidos activados desde el presente, problematizar la circulación de repertorios, enfatizando en prácticas de ejecución aficionada, algunas de niños y niñas, y en prácticas de escucha, y valorar el potencial de una investigación sobre las escuchas musicales para acceder y construir memorias de la infancia exiliada. Este trabajo es parte de una investigación más amplia sobre los usos del cassette en la historia del Chile reciente, pero me voy a saltar todas las partes más teóricas para contarles un poco lo que he podido indagar específicamente sobre la niñez. El avance que comparto hoy con ustedes está basado en la realización de 5 entrevistas con personas que vivieron parte de sus infancias fuera de Chile porque sus padres o madres fueron exiliados o bien fueron migrantes económicos con estatus de refugiados. Ellos son Ismael, que nació en Francia en el año 75, Rodrigo, que llegó a Francia con 2 años en el año 73, Laura llegó a Bélgica con 2 años el 74, pasó un periodo de exilio en Venezuela entre el 82 y el 84, y ese año se desplaza con su familia a Francia, donde estuvo hasta comienzos de los 90. Y Marcela nació en Argentina el año 81 y su familia estaba exiliada allí desde el 75. Y Daniela vivió en Suecia entre el 86 y el 88, donde estuvo refugiada junto a sus padres entre los 2 y los 4 años. Estudios previos desde el campo de los estudios de cine han señalado que para las niñeces el exilio conllevó un fuerte impacto a nivel de los objetos materiales. Se abandona la casa, se dejan juguetes, se enfrenta a un nuevo espacio donde las cosas son escasas. Rodrigo recuerda que al instalarse con su familia en un edificio situado en un barrio obrero a las afueras de París, los objetos eran mínimos, no solamente por la escasez de recursos, sino también porque los exiliados rechazaron la idea de establecerse durante varios años. Vivían con la maleta hecha, dicen muchos de ellos. Frente a esta actitud de base, el tocadiscos fue una de las primeras adquisiciones de su padre, quien trabajaba como manager y productor del conjunto Quilapayún. Como trabajador en el campo musical, rápidamente engrosó su discoteca y los aparatos de reproducción fueron progresivamente reemplazándose por otros de mejor calidad y alcance. Partieron con una radio doble casetera con micrófono y parlantes incorporados, pronto obtuvieron una grabadora de cassette independiente y también bastante temprano una radio con tocadiscos, radio y doble casetera. En el caso de Ismael, hijo de uno de los músicos de Quilapayún, también se identifica una sucesión similar: tocadiscos, deck, casetera con radio, doble casetera, grabadora portátil con micrófono integrado, 2 grabadoras, una negra y otra gris. Más tarde, a fines de la década del 80, un Walkman que grababa mejor y que era más pequeño. También disponían de una grabadora de carrete abierto, utilizada sobre todo por su madre, que era bailarina, para sus clases. En el caso de Laura, recuerda que obtuvieron rápidamente un tocadiscos en Bélgica. En cuanto a Marcela y Daniela, cuyas memorias corresponden a fines de la década del 80, se trataba de caseteras. Los reproductores de audio situados en el living, aquí tenemos una imagen del living de Rodrigo y la otra es de Marcela, formaban parte de una dinámica familiar colectiva, habitualmente nutrida por los gustos musicales de sus padres, que en general sí eran los padres, los varones, los que organizaban el gusto de la familia.
Rodrigo recuerda que su padre administraba las escuchas, no permitía que pusieran Quilapayún porque estaba cansado después de escucharlos cientos de veces. Y él dice, a veces venían mis amigos franceses y yo ponía El Pueblo Unido. Ellos alucinaban, pero mi papá llegaba, ¿quién puso eso? Para que lo apagara, ¿no? En Buenos Aires, el padre de Marcela llegaba frecuentemente con nuevos cassettes que compraba en el microcentro. Se trataba de las últimas producciones de Quilapayún en Francia, que llegaban a Argentina, o de Silvio Rodríguez. Cada nuevo cassette, que en el caso de esta familia, la de Marcela, eran comprados originales, llevaba una escucha juntos, en el espacio común, donde el padre guiaba el descifrado de las letras y la interpretación que daban a los nuevos arreglos y composiciones. El padre de Ismael también incentivaba un conocimiento más acabado de los discos, admirando sus iconografías, su arte de carátula y la información que acompañaba los sonidos. Pero para Laura, su infancia en Bélgica está asociada a los sonidos de la escucha de sus padres, Alfredo Citarrosa, Violeta Parra, Víctor Jara, y reconoce que toda la familia compartía esas escuchas, pero también, en dicho contexto, inició una colección infantil propia, a través de la cual integra los sonidos locales de la Europa francófona y que permanecen en su archivo personal hasta hoy. Si en el living dominaban las preferencias musicales de la adultez, poco a poco estos niños y niñas del exilio, especialmente al acercarse a la adolescencia, operaron como renovadores del repertorio, como pasadores de la cultura de acogida hacia el hogar, como también ocurre con la adquisición de sus segundas lenguas. Ismael y Rodrigo recuerdan sus respectivas incursiones en el rhythm and blues, en el hip hop y en la cantautoría francesa, nuevos gustos que compartían guiando esta vez ellos a sus padres. Cuando las máquinas servían para producir artefactos, ya sea lo que luego se llamarían mixtapes o cartas sonoras, como las de los primeros ejemplos, las grabadoras también aparecen primordialmente guiadas por los adultos, pero con una invitación constante a los menores para sumar sus voces habladas y cantadas. En la carta sonora destaca un procedimiento curatorial que en algunos casos es explícito, como en este ejemplo extraído de un cassette de Jorge a Rosana. Vamos a escuchar un fragmento. Bueno, esta fue un poco para que ustedes la sintieran que fuera y que ya la van a ver en las fotos también. Esta es la Daniela, el terremotito. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el papá, Daniela? ¿Dónde está el papá? Aquí está, ¿no es cierto? ¿La Daniela? ¿Dónde está? Ahí está, ¿no es cierto? Bueno, aló. Y ahora la Daniela está durmiendo y voy a aprovechar de grabarle unas últimas palabritas para después dejar un espacio a la Alejandra para que quería grabar algunas cosas. Y bueno, a la Pauli, que cuando llegue seguramente le va a dar un saludito, que sea. Como se escucha, Jorge ha planificado lo que ha de quedar en cada sección del cassette, incluyendo la participación de las hijas. También la imagen permite observar que se administran los tiempos de silencio y no solo de sonido, tal vez en este caso para evadir algún tipo de escucha ajena, ya que deja 4 minutos de silencio al comenzar. Willy Odó, el padre de Ismael, produjo por su parte decenas de cartas sonoras destinadas a su hermana exiliada en Venezuela y a sus padres residentes en Chile. En ellas se le escucha cantar sobre un disco de fondo, ubicado estratégicamente a cierta distancia para que destacase su propia voz en vivo sobre la grabación, o compartir el momento íntimo de un baño en una tina, en una bañera, en la que se escucha el chapoteo del agua, o, según recuerda su hijo, registros cotidianos de lo que los niños hacían: rotular marcadores sobre un papel, respirar, juguetear. Hay registros donde los padres hacían participar más intencionalmente a sus hijos, enviando saludos, contando acerca de sus vivencias en la escuela o cantando algunas canciones. Laura recuerda haber participado en cartas para sus abuelos, tanto en su exilio en Bélgica como en Francia. Ella y su hermana aparecían contando cosas de la vida cotidiana, como qué les gustaba cocinar o cosas así. Para quienes se exiliaron tan jóvenes, la única relación con la familia distante se encontraba cifrada en estas cintas, con las cuales buscaban una esquiva afectividad
con voces que les llegaban con poca o nula referencia a alguna experiencia propia. Por el contrario, observaban, como cuenta Rodrigo, el enorme involucramiento de sus padres, que ellos sí se esforzaban en mantener un vínculo, reconstruyendo una cotidianidad que llegaba desfasada. Había en esas cartas una gran laboriosidad. Ya que la situación del exilio era también móvil, algunos integrantes de ciertas familias regresaron al país antes que otros, como fue el caso del padre de Laura, cuyo padre retornó en 1983. Estando ella en Francia, en el tercer territorio de su exilio, recibía cartas escritas desde Chile, así como cassettes copiados con música reciente por parte de su papá, Los Prisioneros, Congreso y Los Jaivas. También recuerda algunas cartas sonoras, especialmente enviadas por familiares que no la conocían tanto y que incluían repertorios que ella juzga fuera de lugar, como los guasos quincheros, una música tradicional asociada a las derechas. Para Daniela, refugiada a fines de los 80, el intercambio de cassette entre su madre y su tía también le permitía acceder a repertorios que estaban ocurriendo en Chile. Y además, a su vez, enviar grabaciones a Chile donde ella canta con su padre y toca el ukelele a los 4 años. Algunas cartas que se conservan en el archivo familiar muestran cómo, por una parte, la correspondencia escrita refiere a los cassettes y en particular cómo se habla de que Daniela a los 4 años escuchaba insistentemente estos cassettes hasta el cansancio de sus padres. Bien, voy a cerrar con... Aquí también se ve cómo ella como niña participa de la creación de las cartas con estos stickers que de alguna manera generan un vínculo con el espacio curatorial que también está en los cassettes. Estos cassettes también tienen espacio para la creación de mixtapes por parte de estos niños. Algunos ejemplos son de Ismael Odó, que habla de cómo imitaba a los DJs que conocía especialmente desde que se incursiona en el hip hop, y cómo pedía prestados discos en la biblioteca, en la discoteca del barrio, y armaba estos mixtapes para hacerlos circular. También, y aquí con esto sí que termino, estas grabaciones de compilaciones permiten un vínculo con quienes van a quedar en el territorio de acogida cuando estos niños retornen a Chile. Sí. En este caso vemos una carta cassette o un mixtape en realidad de una amiga de Laura que le hace cuando ella vuelve a Chile en los años 90. Entonces termino con esto. Como explica también Laura, estas grabaciones personalizadas, que muchas veces se hacían para ser regaladas, siguieron cumpliendo un rol luego del retorno a Chile, durante los años 90. Si varios de los participantes vivieron sus juventudes aún en dicha década y otras pasaron a su adolescencia, en una época de plena vigencia del cassette, conviene interrogar hasta qué punto las cronologías propias del desarrollo tecnológico de la grabación y no las cronologías de la gran política pueden arrojar luces sobre los procesos de adaptación y cultivo de las propias subjetividades de esta infancia que vivió el exilio. Por último, como lo ilustran en los proyectos creativos en los que se han involucrado varios de los participantes de esta investigación, las experiencias de la escucha y grabación de sonidos durante su infancia ofrecen materiales para unas memorias que quedan por escribirse. Es el objetivo de esta investigación continuar indagando cómo las culturas del cassette participaron de aquello y tal vez sigan aportando en la elaboración de esas memorias. Gracias. Buenas tardes. Noches casi, buenas tardes. Bueno, como dice ahí, el tema es la violencia política colombiana en la obra musical de Totó la Momposina. Muchísima gente la conoce pues a Totó la Momposina, ahí la escuchábamos mientras resolvíamos pues este impasse técnico. Ahí las 3 personas, yo, Federico. Buenas tardes, Juan Sebastián Ochoa. Y ya saben quién es. Carolina Santamaría. Bueno, les voy a contar un poco acerca de el trabajo que venimos haciendo sobre Totó la Momposina. Quizás lo primero es presentarla muy brevemente. Sonia Basanta Vides, nacida en Talaigua, en la isla de Mompox. Mompox es una isla en el
en el río Magdalena y ha sido un elemento, un sitio muy importante para la comunicación entre el Caribe colombiano y el interior andino, y digamos de allí es de donde es esta cantante, que es considerada la cantante más famosa y más representativa del folclore colombiano, tanto dentro como fuera del país. Es una artista pues que ha grabado 6 discos entre Francia, Inglaterra y Colombia, centenares de presentaciones a lo largo de diferentes países durante más de 4 décadas, y ha sido pues reconocida por, digamos, en múltiples espacios, las nominaciones al Grammy, el premio WOMAD en el año 2006, considerada también una de las divas descalzas de la World Music junto con Susana Baca, junto con Cesárea Évora. En el 2013 pues le dieron el Grammy Latino a la excelencia musical, y colaboraciones recientes con artistas como Laila Downs, como Calle 13, en fin, es un personaje muy conocido dentro de Colombia y afuera. Nosotros vamos a hablar acerca de la violencia política en la obra de Totó. Para eso voy a tener entonces que hacer un pequeño resumen de la violencia política en Colombia en los últimos 80 años. Voy a pasar muy rápido, pero hay unos elementos y unos momentos, unos hitos históricos que me parece importante destacar. En primer lugar, para hablar de la violencia podemos centrarnos en lo que dicen los historiadores. Ellos hablan de la violencia con mayúscula en Colombia como una época entre 1946 y 1966, donde hay una guerra no declarada, un conflicto bipartidista entre conservadores y liberales. El momento más arduo de ese conflicto viene a ser el 9 de abril de 1948, cuando muere asesinado Jorge Eliezer Gaitán, que es el líder de los liberales, y se desata lo que se llama comúnmente el Bogotazo, que es una insurrección muy fuerte en Bogotá que termina quemando la mitad de la ciudad antigua. Y luego de esto viene la época del Frente Nacional, tenemos una dictadura también durante un periodo largo, y ya si hablamos un poco más, digamos, fuera de esa temporalidad de la violencia, realmente el conflicto armado es un conflicto de una violencia política ininterrumpida desde los años 40 hasta la actualidad, que ha tenido unas épocas también de sube y baja, ¿cierto? Después de la firma de proceso de paz con la guerrilla en el 2016 ha habido un poco más de tranquilidad, pero bueno, seguramente ustedes también han oído que otra vez estamos en dificultades, y ha habido durante todos estos periodos decenas de miles de muertos, centenares de miles de desaparecidos y millones de víctimas. Quizás solamente señalar que para el caso de Totó la Momposina también será interesante pensar cómo entre el año 78 y el año 82 hubo una política de seguridad del Estado que se llamó el Estatuto de Seguridad, que fue muy influyente para desatar la violencia del paramilitarismo alrededor de los años 80, que va a tener una implicación en esta historia que vamos a contar de Totó la Momposina. Bueno, entonces, dos hechos importantes, significativos de la violencia política específicamente en la vida de ella, y que vale decir pues que no se cuenta mucho. Cuando se habla de Totó no se cuenta esta importancia de la violencia en su vida. Bueno, lo primero, ella es de Monpós. Desde muy pequeña la familia migró a Barrancabermeja y luego a Villavicencio por motivos de empleo del padre, y en Villavicencio, si la familia viaja, le toca huir a Bogotá. Estamos hablando en el 48, que fue el Bogotazo que ya mencionó Carolina. La familia tiene que irse para Villavicencio con problemas por eso. Se van a una finca, están en el 49 en una finca, cuentan muchas historias de que les toca esconderse porque los van a matar, y finalmente en el año 50, cuando apenas tiene 10 años Totó, es que se va a Bogotá. Entonces ya se radica en Bogotá, aunque la conocemos como la Momposina de Monpós. A partir de los 10 años vivió en Bogotá. O sea, en ese sentido pues Bogotá es súper importante. En Bogotá fue que ella conoció la diversidad de las músicas tradicionales, fue en Bogotá que conformó su grupo, que empezó a presentarse en televisión, que grabó su primer sencillo y que lanzó su carrera. O sea, si no le toca ese episodio pues de huir por la violencia de Bogotá, no hubiera desarrollado todo eso. Y el segundo episodio es
ella vive en París del 1984 al 89. El relato que se conoce de ese viaje de ella a París esos años, se dice que es para prepararse, para estudiar en la Sorbona, para montar su proyecto en Europa y grabar su primer disco. Es como el relato que se ha contado. Sin embargo, ya con la investigación y acercándonos más a su vida, pues sí grabó su primer disco, que es uno de los más importantes, en el 84. Allá en París se vinculó con toda una colonia latinoamericana muy grande, por muchos latinoamericanos exiliados de las dictaduras, pero llegó allá no tanto por este relato pues como exitoso, sino huyendo también del país por estar, como mencionaban ya, en una lista negra de los paramilitares, además de problemas personales, y huye a París. En París le toca, a pesar de ya haber grabado un disco y haber hecho muchas cosas, uno supone que es una historia de éxito, pero en realidad le tocó cantar en las calles, pasando pues el sombrero, una vida en unas épocas de muchas penurias. Allá conoció las músicas del mundo y bueno, sí logró también pues estudiar en la Sorbona. Bueno, dentro de la obra de Totó, es interesante porque como ella se ha considerado como una cantante de música tradicional, de música aparentemente solo alegre, pues encontramos que hay varias obras que son políticamente muy fuertes. Voy a leer un poquito nomás de una canción que se llama La cumbia está herida, y ahorita escuchamos y vemos la letra de otra canción que queremos resaltar. La cumbia está herida dice: mis campos eran sanos, no estaban manchados, llegaron foráneos con el gras en la mano. La luna está roja, será porque sufre, como ave en congoja que sube, y al oír cómo suenan disparar metralletas, al inocente condenan y nadie protesta. Sí, es una letra política muy explícita, muy evidente, que es claro que es una composición de un autor, hay una persona que está detrás de esa obra, no hace parte de las letras habituales dentro de las músicas tradicionales del Caribe colombiano, pero Totó la canta con su formato de tambores como si fuera música tradicional del Caribe colombiano. Pero miremos más este otro caso, la canción Soledad. La podemos escuchar mientras vemos un poquito la letra, pero lo que quiero señalar es que es una canción, pues dentro de la obra de ella es muy reconocida, pero además la cantó, tiene como la importancia de que ella fue una cantante que estuvo en la ceremonia en 1982 en Estocolmo, cuando a Gabriel García Márquez le dieron el premio Nobel. Dentro de la ceremonia del Nobel hicieron una gran celebración para llevar las músicas tradicionales colombianas, y ella fue quien cerró con esta canción Soledad, que tiene una letra bastante fuerte. Pedacito de Colombia, tierra donde yo nací. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Remontados en la arena, los recuerdos de un ayer. Unos murieron de pena, otros de hambre y de sed. Unos huyeron al monte para poderse proteger. Mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer. Ya verán, ya murieron. Vive tu vida, vive 100 años de soledad. Vive 100 años de soledad. Bueno, como vemos es una canción que quedaba perfecta para la celebración del Nobel por la relación con 100 años de soledad, aunque nos enteramos en la investigación que fue una canción compuesta varios años antes y que ella ya venía cantando, o sea, no fue compuesta para la ocasión. Además de esta canción, pues ella tiene varias otras canciones con temas políticos, como Chambacú, sobre un barrio afro en Cartagena, muy discriminado, como la canción Oye Manita, que le hizo a una cantadora, o la canción Cosas para Pensar, sobre la deuda externa. Y lo que nosotros empezamos a darnos cuenta es que nosotros decimos que Totó es oída, pero no escuchada. ¿A qué nos referimos? Después de la presentación en el Nobel, que termina con esta canción tan fuerte,
los medios nunca hablan de la canción. Lo que dicen es: Totó puso a bailar hasta a la reina, Totó llevó los tambores al mundo, Totó le enseñó al mundo cómo se festeja un Nobel. Siempre se está hablando de lo alegre, de lo representativo, pero lo que estaba cantando, eso no se menciona. Y es muy interesante que en las entrevistas que hemos visto a Totó, que hemos visto casi que todo lo que encontramos disponible, nunca se le pregunta por esa faceta política, por sus letras, por qué es lo que quiere decir, sino que siempre se mira simplemente como alguien que representa el folclore colombiano. Y tampoco encontramos un solo texto académico que haya reflexionado sobre la obra de Totó. Bueno, y brevemente, ¿por qué pensamos que eso pasa? Que ella se escucha su música, pero no se escucha lo que está diciendo, ¿sí? Y tenemos aquí pues como 5 hipótesis. Una, porque se relaciona todo lo que ella hace como una representante del folclore. Y por lo menos en Colombia, que es distinto pues a Chile, aquí a Perú y no sé cómo sea en otros lugares, el concepto de folclore ha estado absolutamente romantizado. No ha estado relacionado nunca con por lo menos en el folclore del Caribe colombiano, siempre es como algo bonito para disfrutar, para estar contentos y lo que nos une, ¿sí? No va el folclore espacio como para algo de disenso, ¿cierto? O de ideas contestatarias. Sí. Semejante a lo que dice Federico, se ha asociado sobre todo en los últimos años a Totó como una representante de la cumbia, que es algo que es polémico por tocar esta música tradicional, y esa cumbia colombiana, como se lleva al imaginario, representa en Colombia la idea de mestizaje y de armonía y de convivencia pacífica entre los colombianos, y siempre es otra vez una idea muy romantizada de este tipo de músicas. Y además es una música bailable, entonces se piensa que como es bailable, eso es entretenimiento y alegría, y eso no tiene un trasfondo más serio, más trascendente que simplemente gozar o disfrutar. Y por último, pues esta misma idea de que es una música bailable para disfrutar está muy relacionada también con esa no tomarse muy en serio lo que sucede en el Caribe colombiano. El Caribe colombiano es precisamente el lugar del realismo mágico, donde todo se exagera, donde además se considera pues que son gentes de color, gentes que están bailando, que son pobres y quizás una región un poco atrasada, y por eso también pensamos que no se lo toma muy en serio. Y por último, por supuesto, estamos hablando de una cantante mujer, una cantadora que la voz femenina siempre ha existido, siempre se le ha permitido incluso gritar y llorar, pero en el sentido en que la voz es efímera, se acaba, se le permite expresarse, pero mientras se termine rápido y mientras quizás no se escuche más. Así que estamos en esa búsqueda de tratar de entender por qué a Totó se la oye, pero no se la escucha. Bueno, muchas gracias. Finalmente, esta ponencia deriva de un proyecto de investigación que dura 2 años y medio. Lo lanzaremos en octubre del próximo año, en una convocatoria del Ministerio de Ciencias en Colombia, no de artes, de cultura, sino con el Ministerio de Ciencias conseguimos un buen patrocinio para hacer este proyecto, con el que sacaremos un libro. Esperamos tenerlo en un año, un podcast, un libro de partituras y unas grabaciones con el grupo de Totó la Momposina con otras cantadoras. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes, y Zoila nos ha dicho que igual podemos tener una pequeña ronda de preguntas. Felicitaciones. Tengo este libro publicado a fines del 2014, recién está vendiéndose, digamos así, donde ustedes están citados, seguro, ¿no? Música tropical en el Perú y cumbias. Cumbias peruanas, aportes para su historia. Entonces, lo que en esta investigación se puede ver es de que
la cumbia en el Perú, aparte de las etapas electorales, ha atravesado toda la época de violencia que ha habido también en el Perú. Y los grupos de cumbia actuaban en lugares donde eran zonas rojas, digamos así. Pero cuando estaban los grupos que más o menos estaban en Lima, los pueblos jóvenes, hacían letras que se puede decir contestatarias, ¿no? O que hablaban de la realidad, pero nunca se pusieron así con una actitud política como fue la música del folclore. Los que hacíamos guayno, esas cosas, nosotros hacíamos canciones para la época. Y quisiera entonces preguntarle si en Colombia hubieron conjuntos que no solamente hacían música para los pies, como decíamos nosotros, sino también para la cabeza. O sea, si había una canción contestataria de protesta social, como no sé cómo la llamen, pero esa es la pregunta. En realidad, en Colombia no ha existido mucha canción protesta. No es que no haya, es decir, hay algunas piezas, pero también por toda esta crispación política, los músicos han sido muy cuidadosos en general en no exponerse. Entonces es muy poca la canción frente, digamos, a la canción social que existe o la nueva canción en Chile, en Argentina. La canción social en Colombia es muy escasa. ¿Y en el Caribe menos? Y en el Caribe mucho menos, sí, porque es una música bailable. Quizás otra cosa en Colombia que debemos haber mencionado es que es muy absurdo que desde el punto de vista estatal no hubo conflicto. Eso se reconoció hace muy poquito. Todo el tiempo era como que no había. Entonces el que se le ocurriera decir que había, sí, eso siempre fue muy silenciado. Oficialmente se reconoció hace muy poco desde el Estado que había guerra. Sí, y para llevarlo al caso de Totó, pues es tan claro que ella tuvo unas pocas letras de este estilo, pero pues nunca fue una activista política, ni mucho menos, y aún así apareció en una lista negra y le tocó irse del país, un par de años después de que le tocó irse a García Márquez también, como a casi que cualquier persona que hiciera parte de movimientos artísticos. Por el simple hecho de ser artista ya era objeto de persecución. Buenas tardes. Antes que nada, felicidades, la mesa estuvo maravillosa, todos los temas me parecieron fantásticos. Este es un comentario para Darío, que estoy muy entusiasmada por el libro tuyo desde que salió, porque el tema del merengue me fascina, su asociación con Trujillo, y yo me pregunto, porque en los finales de los 60, 70, el movimiento tropical mexicano, muy influenciado por el merengue en México, y muy impulsado por Televisa, aparece que Televisa, digamos aquí, la cuestión política no se mide por dictaduras propiamente como las entienden ustedes, pero hay otro tipo, ¿no?, de régimen dictatorial. Y en los 70s México vive la guerra sucia, sobre todo atacando frentes políticos populares y guerrillas en el sur de México. Entonces, es la época de más auge del tropical mexicano, impulsado mucho por Televisa y todo lo que implica el aparato ideológico, educación sentimental, etcétera, que sirve de brazo intermediario entre Estado y imaginario popular. Y me pregunto, ¿qué tan casual es esa influencia tan grande que tiene el tropical mexicano del merengue dominicano? Y que sirve, yo creo que como una cortina de humo frente a un movimiento popular musical que sí es la canción de protesta mexicana, muy ligado a la cuestión folclórica y que muy censurada por toda la cuestión de la guerra sucia, cantantes como Amparo Ochoa, Carlos Chávez, etcétera, que están en ese frente contra el auge que tuvieron grupos como Chicoche, Rigo Tobar, y que además ahí se juega una masculinidad muy especial, pero sí me entra la duda de que es casual esa influencia tan grande que tuvieron del merengue dominicano y bueno, no tanto a nivel letras, porque aquí no estamos hablando de letras tan explícitas como las que nos presentaste en esos merengues dedicados a Trujillo, pero sí letras de temas de diversión que pueden considerarse banales. No sé si alguien conoce a Chicoche y el tipo de letras que tenía, divertidas, ¿no?, etcétera. Bueno, es una duda que me queda,
¿cuál es ese vínculo que guarda con todo este movimiento político en República Dominicana? Y bueno, felicidades a todos. Bueno, muy brevemente, el merengue con la dictadura de Trujillo se convierte en una música patrocinada. Y como música patrocinada cuenta con el respaldo presupuestario, con el apoyo mediático, o sea, lo que yo llamo en el libro el poder sonoro a través de los medios. El propio Trujillo y también su familia, que tenía una familia muy amante de la música, invirtieron mucho en la difusión de la música que el régimen legitimó. Recuerden que dije que los regímenes autoritarios suelen tener música legitimada por el poder y otra que es marginada o excluida, etcétera, orillada. Para esa no hay presupuesto, no hay apoyo público, no hay visibilidad, no hay nada. Pero el merengue sí, a tal punto que en México, por ejemplo, cuando en el 52 estuvo en Santo Domingo, que en todo caso en ese momento se llamaba Ciudad Trujillo en homenaje al dictador, fue la orquesta de Luis Alcaraz a una conmemoración presidencial, y al baterista de la orquesta Trujillo le puso $10,000 en las manos, un cheque de $10,000 para que creara una orquesta de merengue en México, y luego le envió $15,000 más para que grabara un larga duración de merengue. Lo que pasa después de la muerte de Trujillo y la caída de la dictadura es que se produce, sobre la base de ese posicionamiento de este género musical, la gran inversión del mercado que hace que el merengue compita con el rock como música extranjera en el Caribe, con la salsa, música caribeña, pero que comienza a declinar a finales de los 80, y entonces el merengue penetra y se posiciona como una música de principalía del Caribe a nivel internacional. Bueno, el libro está afuera, los editores, el sello editorial lo mandó unos cuantos ejemplares para que pudieran comprarlo a precio de costo, lo que les interese. Es un anuncio comercial, ¿verdad? Bueno, gracias. Tenemos una última pregunta con Marita. Y ya. Muy cortita. No, son dos comentarios para Carolina y su grupo. Algo que dijiste tú, Carolina, respecto a que una cosa que yo siempre me pregunté, pero no conozco lo suficiente de Colombia, ¿por qué no hay una nueva canción, una canción protesta, un canto popular, el nombre que tenga? Pero lo del peligro no me termina de convencer, porque en los otros países el peligro fue terrible y las consecuencias fueron terribles. Quizá tendría alguien como ustedes que están metidos en la cosa buscar otras hipótesis, porque la del peligro solo no me convence, pero repito, no sé nada de eso en la escena colombiana. Por otro lado, el otro comentario y termino es: los gobiernos, y sobre todo los gobiernos de derecha, tienden a disimular, mirar para otro lado o romantizar las letras, los textos peligrosos, o incluso los artistas peligrosos. Por ejemplo, no ya en dictadura, que es otro tema, pero durante el último gobierno de derecha en Uruguay, que terminó el año pasado, murió Pepe Guerra, uno de los integrantes de los Olimareños. Un grupo que no cabía la menor duda, exiliados, con un discurso totalmente radical, ¿verdad? Y Pepe Guerra era el más radical de los dos. Y sin embargo, el diario de derecha, hasta desde Presidencia de la República, incluso eso motivó tweets y TikToks, hablaban como de un personaje de la identidad uruguaya, olvidándose que muchos de ellos habían sido civiles de la dictadura que habían colaborado a que se tuviera que ir con peligro de muerte. O sea, que muchas veces después se romantizan cosas porque convienen, por la popularidad de esa persona, que es el caso que ustedes estudian también, ¿verdad? Ahora, era eso, nada más pensar un poco cómo, pasado el tiempo del máximo peligro, puede haber una romantización de textos. Nada más.
Bueno, respecto a lo primero que comentas, que por qué en Colombia no ha habido esos movimientos de canción protesta como se dieron tan fuerte en otros países, que no te convence la explicación simplemente del peligro. Aquí comentamos rápidamente que a nosotros tampoco nos convence. Y en Colombia ha sido una pregunta que nos hemos hecho hace varios años, pero yo creo que eso está por estudiar, porque nosotros no entendemos por qué en Colombia no ha habido ese tipo de movimientos tan fuertes. Solamente podemos empezar a especular, a generar ideas, pero no, estamos lejos de tener una respuesta clara para eso. Pero sí, hay como dos hipótesis que ayudan a eso. Una, que no hubo una dictadura así en los 70 como hubo en otros países. Entonces no hubo como algo, bueno, vamos contra... No, si es que estamos en democracia, por lo menos aparentemente, ¿cierto? Y lo otro es que como la violencia, mostramos ahí, viene desde toda la vida, o sea, ahí dijimos desde el 40 era la violencia con mayúscula, la que venía, o sea, es un país como tan cansado de eso, ¿cierto? Entonces, pero sí falta estudiarlo. Por poner un ejemplo personal, que pues yo estoy viejito, pero no me tocó tampoco eso. En los 90 yo tenía un grupo de música y yo les dije yo tenía 20 años, que es la época en la que en Chile o Argentina mucha gente ya era súper militante, y le dije a los del grupo que pensáramos en algo de la política, y era como que en la generación eso no se habla, eso lo que usted quiera, pero ese tema no lo vamos a tocar aquí en este grupo de música. Yo creería que también tiene que ver con que la revoltura del conflicto colombiano es que no solamente está la derecha y la izquierda, es que también estaba la izquierda también, es decir, los guerrilleros, pero además llegaron los paramilitares y después estaban los narcotraficantes, es decir, tú no sabes de dónde te están disparando, entonces tú mejor no te metes en ese tema porque puedes quedar en la mitad de algo que no conoces. Listo, gracias. Esto se descontroló para bien. Ya, acabamos, ahora sí. Gran mesa.